Amén. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre le hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Si aún cosa más grande que esta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Amén. Puede sentarse. Muchas cosas les mostrarán, de las cuales muchos van a quedar asombrados por lo que el Señor hace. Era lo primero, y dice: lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. ¿Se acuerdan que eso lo leímos, verdad? Ahí nos quedamos en esto. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Cómo lo hace? Igualmente. No lo hace de otra manera. Yo quiero que nosotros miremos esto. Jesús vino a darnos, a diseñarnos, a mostrarnos un discipulado eficiente, un discipulado que marque diferencias, un discipulado que se pueda avanzar. Si nosotros aprendemos de esto, Jesús hacía todo lo que el Padre le mandó, lo hacía igualmente, no le cambiaba. ¿En dónde viene el error? Cuando nosotros cambiamos. Cuando nosotros, la Biblia nos dice una cosa y nosotros hacemos otra, ahí cambia. Pero Jesús, Él lo hacía igualmente. Él no le quitaba ni le ponía. Si tenía que enfrentarse a quien fuera, Él, siendo Dios, vino a este mundo como hombre y nunca escatimó a ser igual que Dios, sino que Él se humilló y Él dijo: yo vengo a cumplir lo que mi Padre me ha dicho que tengo que hacer. Ese es un modelo de discipulado. Hoy nosotros de repente decimos: Señor, pero yo no lo entiendo así, Señor. Ahora yo lo entiendo de otra manera. Y por entender a Dios, muchos claudicamos en dos pensamientos, y cuando ya viene a claudicar en nuestra mente dos pensamientos, las cosas están mal. ¿Aló? Amén. Las cosas ya no van bien, porque sin duda, cuando claudicamos en dos pensamientos, el pensamiento extraño nos va a vencer y vamos a creer que eso es lo de Dios. Mas Jesús, Él dice que Él hacía las cosas igualmente. Amén. Él no cambiaba lo que el Señor le dijo, Él lo hacía igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Qué lindo, ¿verdad? Mayores que esta. Cuando nosotros hablamos de un discipulado, hablamos de nosotros como discípulos del Señor. Si en este tiempo nosotros agarramos la enseñanza y reconocemos que aquel que nos llamó ya dijo cómo vamos a hacer, ¿aló? Las cosas van a cambiar. El día que nosotros demos ese espacio a decir: bueno, si el Señor dijo, si Jesús, siendo Dios, ¿qué no le pasó a Jesús? De todo. Él pudo haber escapado. Él, desde que nació, empezaron a perseguirlo, y podemos tal vez analizar nosotros, pero ¿cómo fue que llegó a 33 años y medio? Si desde niño lo estaban persiguiendo. Porque había un plan de parte de Dios el Padre, cuánto tiempo tenía que estar Jesús acá en la tierra. Y mientras ese día no llegaba, podían buscar cualquier forma de hacerle daño y jamás le iban a encontrar, porque no era el tiempo. Por eso, cuando María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná, le dice: se acabó el vino.
No dice la Biblia que le dijo hijo. Ella le dijo, se acabó el vino. Jesús le responde y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no se ha llegado mi hora. ¿Cuántos han leído esto? ¿Cuántos? Ahora, aún no se ha llegado mi hora porque todo está dentro del plan del Señor. Ahora, la iglesia, nosotros a veces carecemos de muchas cosas porque en este tiempo pues ha aumentado la tecnología, la ciencia, la sabiduría, y gloria a Dios por eso. Pero todo esto depende de Dios. El hombre, por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea, si no depende de Dios, está perdido. ¿Aló? Si no depende de Dios, está perdido. Nosotros, si no dependemos de Dios, no vamos a ser buenos discípulos, porque Jesús hacía todas las cosas de la misma forma que el Padre se las mostró. Él no le cambiaba. Él no decía, yo las hago de otra manera. No, Él las hacía igualmente. ¿Y en dónde encontramos el diseño perfecto? Cuando nos proponemos hacerlo todo igualmente. ¿Cuándo se pierde el diseño? Cuando nosotros decimos, yo creo que no es así. Y en el creo entra el error. En la duda entra el pecado. Y esto es bastante complicado. Yo la otra vez les decía, si hay algo bonito que ha hecho Facebook, es haber puesto el GPS para todos. Usted va al lugar a que no conozca, una vez tenga la dirección, usted llega. Pero ¿qué pasa si al GPS nosotros le damos por otro lado? Él nos dice derecha y nosotros le damos izquierda. ¿Será que vamos a llegar? No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos al revés las cosas. Y dice, a 3 luces doblas a la izquierda. Y nosotros a la segunda doblamos a la derecha. Nunca vamos a llegar, porque aunque nos esté indicando cómo llegar, no sabemos nosotros cómo llegar, porque nosotros creemos que también llegamos. Y donde usted y yo no conocemos, necesitamos esa dirección, necesitamos hacerle caso al GPS. Lo mismo, si nosotros como discípulos que reconocemos que aquel que nos llamó es el Señor, tenemos que hacer todo igualmente. Amén. Tenemos que empezar primero ¿a qué? A humillarnos. Segundo, a ser obedientes delante de Dios. ¿Aló? Porque para hacerlo igualmente, ¿sí podemos o no podemos? Iglesia, ¿sí podemos o no podemos? Claro que podemos. El que nos llamó sabe que sí podemos. Pero tenemos que empezar de ahí. Para hacerlo todo igualmente tenemos que empezar de ahí. Si nosotros decimos no puede. Y dice, no puede hacer el Hijo nada, sino lo que ve hacer al Padre. Qué precioso esto, ¿verdad? Y esto nos hace falta a nosotros, y lo vamos a agarrar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hacer las cosas todo igualmente. Vaya al Evangelio ahí mismo en San Juan capítulo 8, verso 28 y 29. San Juan 8, 28 y 29. ¿Quién lo tiene? Amén. La palabra del Padre, la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre,
así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más de ese lado? Juan 8, 28, 29. La palabra de Dios la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les digo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gracias, Señor. Yo quiero que notemos ahí. Jesús dice que como el Padre le enseñó, así hablaba él, ¿verdad? Y está hablando, cuando él se ha levantado, se van a dar cuenta que yo no vine a mentirles, que vine a decirles cómo tenemos que caminar como iglesia y como hijos de Dios. Pero enseguida él sigue diciendo, porque aquel que me envió, ¿dónde estaba? Estaba en él. Qué lindo eso, ¿verdad? Estaba en él. Y eso es algo maravilloso que tenemos que saber nosotros. Eso es algo hermoso. Él dice, no hago nada y hablo todo lo que él me enseñó a hablar. Lo que él me dice que tengo que hablar, solo eso hablo, no hablo más de eso. Pero después dice, porque él está conmigo. ¿Aló? Ahora, ¿vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena obedecer a Dios? Y como siempre hemos dicho, si nosotros le quitamos o le ponemos a esta escritura, ese día nos vamos a meter a líos con el Señor. Porque hoy a veces decimos, hermanos, que nosotros obedecemos a Dios, y yo estoy seguro que estamos luchando todos, ¿verdad? Todos estamos luchando por ser obedientes, pero tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes que hay cosas que tenemos que desecharlas de nosotros mismos. Todos. ¿Cuál es el anhelo de Dios en este tiempo? ¿Qué quiere Dios en la iglesia? Que nos amemos. ¿Algo que más? Que tengamos comunión unos con otros. ¿Qué más? No, hermano, usted no, ¿cómo es posible? Hagamos su voluntad. Que le obedezcamos. Amén. Señor, hemos terminado el manual de identidad, ya regresamos. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros lo escuchemos, atendamos lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Y no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo se puede conocer el discípulo de este tiempo? Actuando conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros, hermanos, decimos que hacemos la voluntad de Dios, estoy hablando con la iglesia, ¿verdad? Y queremos hacer nuestra voluntad, déjeme decirle, no estamos en el plan de Dios. Pero podemos empezar, porque a eso fuimos llamados. Estoy hablando con la iglesia, porque a veces decimos, yo hago la voluntad de Dios, sí, pero ¿cómo estamos? Sí, pero ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que hacemos? El anhelo de Dios es que se levante una iglesia en comunión, en amor, que todos, unos con otros, caminemos, no maquinando, ni imaginando, sino orando unos por otros. Eso quiere Dios. ¿Aló? Eso quiere Dios. Si nosotros, amados y amadas,
Todavía existen cositas pequeñas que todavía nos llevan a dañar nuestro corazón. Y déjeme decirle que esa no es la voluntad de Dios. Aló. Y no hace falta, no necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos para hacerlo delante de Dios. Amén. Aló, iglesia. No podemos engañarnos, no podemos nosotros decir, no, yo hago la voluntad de Dios. No, miremos a Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Él, siendo rico, se hizo pobre. Dejó su gloria, se viene a la tierra, se encarna. Él sabía que venía. Él sabía que venía. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que ser humillado. Más de la cuenta. Él lo sabía todo. Ahora, la iglesia también sabemos que el anhelo de Dios es que nosotros vivamos para Él y que empecemos por ahí. Si Dios dice, ámense, tenemos que amarnos. Aló. Si esto, mientras la iglesia no practiquemos tal, no estamos atendiendo al Señor como Él quiere. Yo siempre he dicho, ¿quién sabe del mañana? Y les contaba de mi esposa. El policía dice, le pega en la cabeza y no estuviera contando. Pues sí, es cierto. Nosotros podemos estar comiéndonos un pescado y salimos y en la puerta podemos morirnos. ¿Quién nos garantiza el mañana a nosotros? Y si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, imagínense, hermano, cuántos ayunos, cuántas vigilias que estamos estirándonos los ojos para ya a las 5 de la mañana. Pero que ese sacrificio tenga validez, pues. Que ese sacrificio tenga validez. Que el día que el Señor venga nos encuentre aprobados. Que seamos esos hijos que en verdad el Señor diga, entra al gozo de tu Señor. Y no que en ese día salgamos avergonzados. Aló. Amén. El anhelo de Dios es que nosotros seamos obedientes. Por eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Él hacía las cosas en obediencia, pero también tiene una garantía que dice al final del versículo que Dios estaba en Él. Y usted dirá así que no, ¿verdad? Pues esa es la promesa que usted, todos tenemos, y yo. Amén. Esa es la promesa que tenemos. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer? A despojarnos. A despojarnos. Es que, mire, hermano, es que yo no lo entiendo así. Es que usted no, aquí no se trata de entender. Aquí se trata de humillarnos y reconocer que aquel que ya lo escribió, aquel que dijo que teníamos que hacer, no va a cambiar. Estas escrituras están hace más de 2000 años. Y las leyes terrenales de cada país pueden cambiar a cada 5 años o a cada 4 años. Pero esta palabra sigue siendo la misma. Esta palabra no cambia. ¿Quiénes somos los que cambiamos? Los seres humanos. Yo no sé, hermanos, pero estoy consciente y seguro que todos anhelamos ese encuentro con el Señor y que en ese día todos seamos aprobados. Porque esa es nuestra lucha, ¿verdad? Esa es la lucha de todos nosotros. Y lo vamos a lograr si nosotros obedecemos la palabra del Señor. Amén. ¿Tiene alguna pregunta? Quería decir un texto aquí mismo. Amén. En Juan 8, 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y en el 42 de ahí mismo dice: entonces Jesús replicó: si vuestro Padre fuera Dios, me amarais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no reconocéis mi lenguaje, es porque no podéis oír mi palabra. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor. Aquí claramente también el Señor nos está refiriendo que si en verdad somos discípulos de Dios, vamos a hacer lo que el Padre quiere que hagamos, hacer la palabra, cumplir su palabra en esta tierra. Pero si nosotros nomás nos creemos y no lo hacemos, sabemos de dónde es que estamos todavía. Eso solamente. Amén, hermano. Es que no se trata de creer, no se trata de creer, se trata de hacer. Por eso Santiago, él dice que creer en el Señor es fácil, y a nuestra manera aparentemente todos estamos bien, a nuestra manera. Pero la pregunta es, cuando viene la aflicción, cuando viene la pena, cuando viene la angustia, cuando viene la escasez, entonces se ve verdad quiénes somos. Porque eso tenemos que ver, ¿es Cristo o era Cristo solamente? En el momento de esta vía, no estaba todo bien, la refri llena de pescado, de res y de todo, ¿va? Hasta borrego ahí, ¿verdad? Y cuando ya la refri se queda sin eso y la bolsa sin $, Señor, ¿por qué yo soy tu fiel servidor? A reclamarle a Dios. No han creído. No hemos creído como tal. O porque a mí, en el caso de mi esposa, Señor, ¿por qué a mí yo que te sirvo? No, Señor. Yo digo, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Hágase tu voluntad, Señor. Porque sé que Él es el dador de la vida. Y sé que los planes de Dios son perfectos. Yo siempre he dicho y lo he enseñado cuando a veces predicamos. Podemos orar por personas y se sanan porque Dios los sana. Se sanan, no se sanan por su cuenta, sino porque Dios los sana. Pero a veces cuando a Dios no le plazca, ni porque oremos todos en unidad, si Dios no quiere no va a pasar nada. Y el día que nos toque partir no hay oración que valga. Esa es la ironía de la vida, que podemos sanar de un cáncer, de lo que sea, pero de que nos toca y tenemos que partir. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, entonces nosotros, mientras tengamos vida, luchemos por atender a Jesús y hagamos la voluntad de Dios. Empecemos a quitarnos, amada iglesia, no sé por qué voy a decir esto, empecemos a quitarnos lo que decía ya el 30 y en el verso 45. Ahora, donde Jesús empieza a acusar y dice, es que la mentira no viene de mí. La mentira no viene de mí. Ahora, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a desechar. Amén, iglesia. Empezar a desechar. Ejemplo, la malicia no es de Dios. ¿Cuánto lo saben? Amén. La malicia no es de Dios. La imaginación fuera del plan de Dios tampoco le agrada a Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que agradamos a Dios cuando estamos en otro carril? Si el anhelo de Dios es que nosotros nos llevemos bien. Amén, iglesia. El anhelo de Dios es que nosotros nos amemos como iglesia. Si el deseo de Dios es que seamos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así quiere que nosotros, siendo muchos, tengamos una misma mente, un solo corazón. Eso dice la Biblia. Pero si nosotros deliramos conforme a nuestro criterio, entonces nos estamos apartando del plan de Dios. Y eso, amada iglesia, es peligroso. Porque el día que venga el Señor, y como siempre lo he enseñado, ¿qué nos garantiza? Empezando conmigo, ¿qué me garantiza a mí un año más de vida? Yo no lo sé, ni usted lo sabe. Puede ser un año, pueden ser 50 más, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué no sabe? Solamente Dios. Usted no sabe, usted puede hacer cuentas de aquí a 2025,
Le aseguro que tengo una empresa así, pero pídale permiso a Dios primero. No empiezas a hacer planes falsos. ¿Me estoy explicando? Ahora, porque nuestra vida depende de Dios. Y nosotros, mientras sirvamos al Señor, tratemos de ser obedientes a su palabra. Amén. Tratemos de ser. Aquí la clave no es de que vayamos más allá. No. Usted y yo tenemos que saber. Si hay cosas que no concuerdan con las Sagradas Escrituras, desechémoslas nosotros mismos. ¿Aló? Me está saliendo la enseñanza como el sueño, ¿verdad? Y no sé, ese sueño solo era un sueño. Ahora, nosotros necesitamos que ese cambio esté dentro de nosotros. Porque el día que el Señor venga, va a venir a levantar aprobados. Aprobados. Dios los bendiga. Amén. Yo creo que nos falta mucho en la casa de Dios empezar. Porque realmente lo primero que hacemos es juzgar y criticar, pero decimos que somos hijos de Dios. Pero si practicamos lo que usted estaba diciendo hace rato, lo que dice Hechos 2:46 y 47, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y él, el Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y es lo que hace falta ahora con nosotros, porque realmente nos falta amor, convivir y ser humilde de corazón. Pero a veces demostramos ser algo aquí adentro y afuera criticamos, juzgamos a nuestro propio hermano, a nuestros propios pastores. No porque usted, pero a ver cuánta venía pongo en Cuilco, o podríamos juzgar a mi propio pastor que tengo allá. ¿Por qué? Porque a veces yo podía hacer algo aquí adentro y allá afuera. No, pues es que por mí lo está diciendo, por mí lo dice. No, hermanos, quitémonos ya de esa idea en la mente. Sirvámosle al Señor de corazón, busquemos al Señor de corazón y cumplamos lo que dice aquí, como era la iglesia de los apóstoles. Juntos, unánime, comían juntos, con armonía. Pero ¿qué pasa ahora? Ya ni comen juntos, salen chicoteados. Bueno, para empezar, ni queremos saludar a nuestro hermano cuando termina el servicio. Somos los primeros ya que vamos ya arrancando el carro. Así como el mío, que de lejos lo arrancamos para que así más luego salga yo. No, y queremos ser unánimes, queremos ser familia en Cristo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué huimos de nuestros hermanos en Cristo? Hasta ni le damos una mano, ni un abrazo, ni un beso. ¿Por qué? Porque hasta decimos, yo no voy a saludar a esta hermana, yo me voy rápido. O ahí viene el hermano, y salgo huyendo. Y entonces, pero queremos ver la gloria de Dios, queremos ver maravilla del Señor y no nos amamos unos a otros. Dios los bendiga. Amén. Y que en la iglesia primitiva por eso hubieron tantas maravillas. Por eso no había diferencias de pensamientos. Era una iglesia sujeta al plan del Señor. ¿Se puede en este tiempo? Claro que se puede. Claro que se puede. Eso no se llamó el Señor. Por eso el Señor dice, muchos son los llamados. Y nosotros que somos llamados, metámonos al plan del Señor. ¿Me estoy explicando? Metámonos al plan del Señor. Pero como dije al principio, es que la clave, mire qué dice Jesús: yo hablo lo que el Padre, yo hago lo que veo hacer al Padre, yo lo que escucho de mi Padre, eso hablo con el pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Y nosotros conocemos las Escrituras. Ahora, y yo algo que sí quiero decirles, decía hermano Marvin, esa es la iglesia primitiva. Por supuesto, todos sabemos que es la iglesia primitiva, pero ¿qué no hicieron? Imagínense, Felipe, no hablemos de los 12, hablemos de los diáconos. Felipe era uno de los diáconos. Bautiza al eunuco y de ahí lo transporta al Espíritu Santo a otro lado. Dejemos los 12. Ahora, ese
Ese mismo Jesús es el que usted y yo servimos. Pero ¿qué hace falta? Que nos falta humildad y nos falta amarnos como Dios dice. Y hoy de repente decimos, yo estoy bien como estoy, sí, porque estamos jóvenes. Todavía estamos las carnitas todavía, ¿verdad? Bien llenitos. Pero hermanos, el tiempo va a llegar donde en verdad la aflicción nos va a llegar a todos, no solo a unos, a todos nos va a llegar. Y si en ese momento nosotros estamos bien, nuestra misma conciencia nos hará saber, tranquilo que este plan ya está y ya has ganado lo que un día Dios te prometió. Pero si nosotros no estamos bien, nuestra propia conciencia nos va a decir, viste, y la misma conciencia, ahí viene el lloro. No hace falta que venga Jesús. Antes del tiempo de Jesús viene el lloro y el respirar dientes, porque la misma conciencia nos va a reprender y nos va a hacer saber, ya vistes, por no ser obediente, por no obedecer. Porque yo les voy a decir, hermanos, se lo voy a decir de todo corazón. El día que la muerte se aproxima, ninguno de nosotros la quiere. Podemos estar 12 horas debajo del sol, pero queremos seguir viviendo esta vida que es bonita. Y mientras estemos sanos sin ningún dolor, aparentemente todos somos de la muerte. ¿Aló? Pero cuando llega un dolor fuerte, el mayor valiente se pone a llorar. El más valiente llora y dice, Señor, por favor, perdóname si te ofendí. Y Dios, que es misericordioso, nos perdona, pero después seguimos haciendo lo mismo otra vez. Amén. Eso es un error tremendo. La iglesia tenemos que, ese Jesús de los 12 apóstoles, ese Jesús el que usted y yo predicamos en este tiempo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra. Y no hace falta, no necesitamos ser espirituales. No necesitamos. Todos fuimos hijos y ahora muchos somos padres. Pero todos fuimos hijos. Si nos mandaban a hacer algo, ¿qué voy a traer? Yo era bastante cabezón. Me mandaban a hacer algo, tenía que apuntarlo, porque si me iba de memoria, me decían azúcar, les traía sal. Entonces tenía que apuntarlo, tenía que anotarlo en un papel, pero tenía que decirlo, ¿qué voy a traer? Era un niño de aquel entonces de que no me gustaba entrar al mercado porque huelía, todo esto a cebolla y todo. No me gustaba entrar, pero me mandaba, llevaba mi papelito. Y buscaba esto, buscaba el otro, y le ponía una rayita, que eso ya estaba. Compraba el otro, le ponía otra rayita, que eso ya estaba. A modo de llevar las cosas tal como eran. Pero imagínense, uno se va y agarra lo que sea, llena moral y otras cosas. Y lo mismo es en el Evangelio. No necesitamos ser muy espirituales. Si todavía nosotros tenemos por ahí cositas que vemos que no concuerdan con el reino de Dios, pidámosle a Dios y digamos, Señor, yo quiero estar un día delante de tu presencia. Yo quiero conocerte tal como tú eres. Cambia de mí esto. Todavía pienso mal de mi hermano, todavía pienso mal de mi hermana. Señor, límpiame esta mente y limpia mi corazón. ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que se puede? Amén. Se puede. Limpia mi corazón, porque quiero estar un día contigo. Y Dios es misericordioso. Él nos va a dar. Pero si nosotros, la Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra, tenemos que estar conscientes que estamos con el conocimiento, estamos desobedeciendo al Señor. Amén. Amén. Lea el 20, alguien leyó el 26, ya lo tengo acá, tengo el 26, 8, 26, ya lo leyeron, ¿no, verdad? Ahí acuérdense. ¿Qué dice 8, 26? Seguimos con Juanito. Gloria a Dios. Muchas cosas tengo que
muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Gloria a Jesús, gracias. Dice Jesús, muchas cosas tengo que juzgarles, les decía aquel entonces, porque se daba cuenta que había muchas cosas que había que corregirlas. ¿Alguien de otra versión de Biblia? Ahora nadie trae, ¿verdad? Bueno, él se daba cuenta que había cosas que, porque Jesús conoce nuestros corazones. Ahora, y él decía, tengo mucho que reprender, tengo mucho que corregir, pero no, que sea en el tiempo del Señor, que sea en el tiempo del Padre. Y por eso nosotros, hermanos amados, no necesitamos ser súper espirituales para darnos cuenta cómo estamos caminando. Solo necesitamos ser obedientes. Amén. No se requiere ser espirituales, se requiere de ser obedientes. No, si Dios dice así, así voy a hacer yo. Porque la Biblia es la Biblia. Yo puedo decir 1000 cosas acá, pero no, aquí vamos a hacer lo que la Biblia dice. Y si Jesús dice que a él le funcionó así, pues ¿por qué no le intentamos nosotros? Aló, amándonos, llevándonos bien. Imagínense que el día que todos empecemos con una misma mente, con un solo corazón, con un mismo parecer, dice allá 1 Corintios 1:10, todos pensando una misma cosa. Hermanos lindos, la gloria de Dios se va a ver, va a ser manifiesta esa gloria de Dios, porque todos vamos a pensar lo mismo y todos vamos a creer que aquel que es el Todopoderoso todo lo puede. Pero una iglesia unida vamos a alcanzar. Pero si nosotros jalamos cada quien por su lado, usted pone una canoa, una lancha, como le llame, a medio mar, 5 remando para allá y 5 para allá. Pobre canoa, lo que va a hacer es dar vuelta ahí mismo, pero no va a avanzar, porque 5 quieren llevar al norte, pero 5 la quieren llevar al sur. Y como son 5 y 5, no va a avanzar, pero le van a hacer que dé vuelta ahí mismo. ¿Por qué? Porque hay contrapeso. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, que nosotros no queremos despojarnos de lo que somos y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Pero hermanos, nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Imagínense que si nosotros en el tiempo, si no me dan, ¿qué día fue creo que el viernes hablaba con el hermano Jesús, a la hora de almuerzo, y él dice, yo estuve en Visión y Poder sentado casi 2 años, y dice, yo no dejé de ir a la iglesia porque estaba sentado. Pues sí, porque la salvación no se alcanza en el púlpito, la salvación se alcanza obedeciendo la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? La salvación no se alcanza, que ya predica el hermano Carlos, él se va para el cielo. No, Señor, no. Yo lo he dicho muchas veces, y no es de que yo no me considere, yo le digo, yo sí quiero ser salvo, pero cuánto me faltará, amada iglesia. Nos falta mucho por aprender. Jamás de los jamases yo he dicho, ustedes se van a quedar, yo me voy a ir. No, Señor, porque yo también estoy luchando con esta carne, y mi anhelo es hacer la voluntad del Señor. Pero una cosa hago, no desviarme del plan del Señor. Y si me equivoco porque soy humano, pero en mi corazón está el anhelo de hacer las cosas bien, y el Señor lo sabe. Me equivoco, sí me equivoco porque estoy en esta carne, pero mi anhelo no es fallarle a Dios, mi anhelo es hacer la voluntad de Dios. Y por eso siempre digo, no he alcanzado nada, pero el Señor sabe. Pero nosotros tenemos que luchar todos, porque ese día, ese encuentro con el Señor lo vamos a tener todos.
Y luchemos, amada iglesia, porque nuestro corazón, el corazón de todos, esté sano. No permita, hermano, y como siempre hemos dicho, no permita las pláticas que lo sacan del plan de Dios. No permita los comentarios que lo sacan del plan de Dios. No permita eso. Sea sabio, sea inteligente. Cuando alguien le diga, mira, fíjate que esto, mira, yo creo que esto, yo creo que lo otro, no. Si ya está en contra del plan de Dios, corte esa plática, corte ese comentario. Eso no es de Dios. Lo que trae contiendas no es de Dios. Lo que trae discusiones no es de Dios. Lo que trae peleas no es de Dios. Y no necesita ser espiritual, solo que sea sincero con usted mismo. Aló. Solo que sea sincero con usted mismo. No necesitamos ser espirituales. Hay cosas que se tienen que ver palpablemente. No necesitamos ser espirituales. Solo reconocer que hay cosas que nos falta por aprender. Y todo lo que tenga que ver con contienda no es de Dios. ¿Estamos? ¿Preguntas? Qué silencio, hermano. Mire, yo creo que usted vamos a poder enseñar a otro, ¿verdad? Como dice, pero ya no les gustó, ¿verdad? No, yo tengo que enseñar lo que estoy con un manual que no lo escribí ayer. Esto está escrito por el apóstol y solo trato de explicarlo. No es enseñanza que se haya hecho ayer. Son manuales que tenemos de adiestramiento de hace rato. Amén. Tercero, por lo que padeció, yo creo que ponga atención a esto. Lo tercero es, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen su palabra. Uno puede decir, o sea que él no era perfecto. No, es que él vino como hombre. Él vino a obedecer. Ejemplo, cuando se quedó en el templo enseñando a los maestros de aquella fiesta que venía, ¿verdad? Ellos estaban admirados de la sabiduría que tenía. Pero llegó María y José y dijeron, ¿por qué te has quedado? Ya me imagino que peor se hablaban fuerte. Cipote malcriado, ¿por qué te quedaste? Estamos hablando en nuestro lenguaje, ¿sí o no? Jesús fue un niño como todos los niños. ¿Usted cree que le fueron a decir, ay, mijito, vos sos Dios? ¿Para qué? No. Fueron a regañarlo porque se había quedado. ¿Para qué nos has hecho esto? Dijo María. Ahora, y él se fue siendo Dios. Él no vino como Dios, él vino como hombre siendo Dios. ¿Aló? Él vino como hombre siendo Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que comprender. Entonces él obedeció, siendo obediente. Vaya a Hebreos capítulo 5, su verso 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Gloria a Dios. Amén. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Gloria a Dios. 8 y 9, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo ahora los miro callados, hermano. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Yo creo que notemos eso. ¿Era Dios o no era Dios? Era Dios.
pero vino como hijo y por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. En otras palabras, esto ya no está en la Biblia, esto ya es tercera de Carlos. A muchos no nos gusta ayunar, pero le garantizo que el Señor dijera: te quedan 15 días de vida y si no te arrepentís, vas a perecer. Yo le apuesto que los 15 días pasamos de rodillas acá. ¿Sí o no? Nadie quiere perderse. Yo le garantizo que los 15 días pasamos pidiendo misericordia y cuando venimos a darnos cuenta llevamos 30 días de oración. ¿Y cuántos días llevamos? 30. Y no que a los 15 sí, pero es que el Señor te escuchó y te dio más tiempo de vida. Pero solo así lo haríamos. ¿Aló? Amén. Y por eso dice la Biblia que Él obedeció y por lo que padeció aprendió mucha obediencia. Qué lindo, ¿verdad? Siendo Dios. ¿Y nosotros qué decimos? Ah, no, yo creo que el hermano Rey está mal. Así, mire que no levantó la cara para nada, entonces está mal. Imaginaciones que no vienen de Dios. Es que mira que él siempre lee otra versión, ahora no quiso participar en nada, acusando. Y eso no es de Dios. A la iglesia, hermanos, tomen la enseñanza. No necesitamos ser espirituales. Cuando a usted le venga un pensamiento en contra de su hermano o de su hermana, dígale: boca, te callas, en el nombre de Jesús, palabra de aquí no sale. Amén. Porque todo lo que es contrario a lo de Dios no viene de Dios. Todo lo que es en contra, ¿cómo va a venir de Dios, mis amados hermanos? Eso es falso. Eso es falso. Eso no es cierto. No necesitamos ser espirituales, solo normales. Cristo, por eso le dije al principio, Él es nuestro modelo a seguir. Él vino a mostrarnos obediencia por medio, dice el autor a los Hebreos, de sus padecimientos. Demostró lo que significa obedecer, siendo Dios. Usted y yo no podemos acomodar a Dios. Usted y yo tenemos que acomodarnos a Dios. Amén. Hermanos, no va a ser fácil. Ese día cuando usted y yo estemos en las bodas del Cordero, aquí en este suelo, habrá lamento, habrá llanto, habrá rechinar de dientes, habrá lamentaciones. Señor, lo tuve todo en mis manos, solo por no obedecerte lo perdí todo, solo por mi ego, ahora estoy aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la puerta va a estar cerrada. ¿Aló? Sí, no se puede. Es hoy, mis amados hermanos. Tenemos que humillarnos, venga lo que venga. El término aprendió define que Jesús fue discipulado, ya que un discípulo es un aprendiz, lo que siempre les hemos enseñado, aquí no lo afirmo otra vez, ¿verdad? Un discípulo es uno que está aprendiendo, alguien que no sabe nada. Y yo lo he comparado, ¿te acuerdas que he dicho? Y todo, si alguien va a pintar con el hermano Rey pues tiene tiempo de ser su maestro. Y le dice: mira, vas a agarrar la brocha de esta manera, ¿sí o no, hermano Rey? No le enseña. No lo agarra de golpes, ¿verdad? Agarra la manita y le dice: vas a pasar la brocha así, que quede rectecito, ¿sí o no? Y lo enseña. ¿Por qué era su discípulo? Porque no sabía nada. Aunque muchos en ese tiempo dicen discípulos, solo los discípulos son cristianos y no saben si son discípulos. Es un error tremendo. Nosotros somos discípulos, queremos aprender de Jesús. ¿Aló, iglesia? Tenemos. La palabra discípulo significa que somos aprendices. Amén. Y la palabra perfeccionado no significa que él haya tenido deficiencias o errores, sino que desde la perspectiva del hombre, la dimensión sobrenatural de Dios es un camino en excelencia, por lo cual todo
lo relacionado con Dios tiene que ser nuevo. Qué lindo esto, ¿verdad? Me gusta esta palabra. Todo lo relacionado con Dios tiene que ser nuevo y diferente. Por eso es necesario aprender para ser perfeccionados. En otras palabras, debemos madurar para hacer el trabajo de la obra de Dios conforme al modelo. Y acá nos lleva a Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Qué lindo es esto. Sí. Yo quiero decir Efesios 4:22, algo así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Un nuevo, lo que acaba de decir. Sí, fíjense que son cositas pequeñitas. Pero nosotros desde que venimos al Señor tenemos que luchar por ser transformados y cambiados, ser diferentes. Ejemplo, ¿qué lo puede hacer el Señor? Nos conviene obedecer. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2, 10 y 11. Amén. Palabra leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que todos, no solo en el cielo, acá en la tierra y debajo de la tierra, Jesús es Señor de todo. Y si Él nos enseña a que caminemos conforme como Él anduvo, hagámoslo, iglesia. Hagámoslo. Ya no nos esperancemos como en ese tiempo que mucha gente dice, vamos a ir al cielo. No. Vamos a ir al cielo si permanecemos en obediencia. ¿Aló? Es verdad, hermanos. Yo sé que hoy en ese tiempo, Señor, pues ¿para qué nos llamó? Sí nos llamó porque Él sabía que podemos obedecer. Les amamos en Cristo. Ánimo. Hay cosas que tenemos que empezar a desecharlas, porque no sabemos del mañana, amada iglesia. Esforcémonos por alcanzar ese privilegio y de un día conocer a Jesús tal como Él es. Amén. Amén. Y esto lo vamos a hacer no dañándonos el corazón. ¿Aló, iglesia? Amén. No dañándonos el corazón, sino purificando ese corazón, que Cristo está dentro de nosotros y Él nos va a enseñar cómo tenemos que caminar. Eso necesitamos como iglesia, todos. Amados, yo sé que de repente el adiestramiento, pues, así vienen las enseñanzas y tenemos que obedecer nosotros ahí. Amén. Recuerde que iniciando la vida nos falta todavía tres lecciones para terminar. ¿Y sabe por qué no lo terminé? Porque como los que estaban en carácter regresaron a identidad, ¿verdad? Porque estaban un poquito, pero todo para bien, ¿verdad? Y un día lo vamos a terminar. Ahora, pero yo les animo que empecemos a caminar cuidadosamente y que nos demos cuenta cómo estamos caminando, por dónde estamos poniendo el pie y cómo estamos. Desechemos todo, amada iglesia. Desechemos todo, vivamos para el Señor, hermanos. Nadie sabe del mañana. Dos acontecimientos tenemos claros nosotros: Jesús viene por su iglesia o la muerte nos sorprende. Y si no estamos preparados, estamos pensando, es que viera que esto, no, ya, lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Y qué lástima, después de haber sido llamados a perderlo. No, tenemos que vivir para Cristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por esa atención. ¿Verdad que no están enojados? Sonría que Cristo les ama. ¡Aleluya! Él fue capaz del Señor.